La lonchera que rompió el pacto. La campana del turno químico resonó en la sala como un zumbido grave que se filtraba por los huesos, una vibración que recordaba que estábamos en el vientre metálico de una nave escuela, suspendida en la órbita de Tau Ceti. El aula 7 de Xenocultura no era un simple salón de clases, era un laboratorio social, un teatro de propaganda cuidadosamente diseñado para moldear la mente de cientos de cadetes provenientes de decenas de mundos. En las paredes, pantallas envolventes mostraban imágenes tranquilizadoras, manos alienígenas y humanas entrelazadas, cultivos de algas ondeando en corrientes artificiales, y sobre todo, la frase omnipresente, proyectada en múltiples alfabetos: los humanos no comen carne. No pueden. No deben. Era un dogma repetido desde mi primer día en la Academia Interestelar de Convivencia. Lo enseñaban como un logro cultural, un triunfo moral de mi especie. Según el manual oficial, siglos atrás los humanos habían abandonado por completo las proteínas animales, renunciando al instinto carnívoro que había marcado su evolución. Lo que no decían, o lo que se decía en voz baja, era que este cambio coincidió con la firma del Pacto de Bionutrientes, un acuerdo galáctico que prohibía el consumo de carne en todas sus formas, bajo el pretexto de proteger especies simbióticas sensibles y evitar repetir las guerras alimentarias del pasado. Para la mayoría de los cadetes, aquello era incuestionable. Para mí, era otra historia. Me llamo Yago Serrano y crecí en la tierra, pero no en sus grandes urbes. Mi infancia fue en un asentamiento costero donde el viento salado golpeaba las ventanas y el olor a hierro mojado del océano se mezclaba con la promesa de las cosechas hidropónicas. Mi familia siempre cumplió con el pacto, o casi siempre. Había secretos que pasaban de generación en generación, envueltos en silencio y memoria. Recetas. Técnicas. Recuerdos de sabores que, oficialmente, no existían. Y aquel día, en aquella clase, estaba a punto de romper el muro. La prefecta LYR, alta y de piel moteada con matices verdes, caminaba entre las filas con su porte habitual de tronco firme, impartiendo la lección sobre la transición nutricional de las especies guerreras. Su voz era monocorde, como si recitara algo memorizado hace siglos. Yo apenas la escuchaba. En mi mesa, a la derecha, una cadete humana de Colonia, Asa, tomaba notas con disciplina mecánica. Detrás de mí, Rel, un céfalo de ojos mercuriales, cambiaba de forma levemente cada vez que respiraba. Todos parecían cómodos en la rutina. Todos menos yo. Mi lonchera descansaba en el borde de la mesa, fría y pesada. Un modelo viejo, de acero pulido con cierre magnético. No era común en la academia, donde la mayoría de los cadetes recibían sus raciones directamente en bandejas sintéticas dispensadas por los módulos de nutrición. La prefecta lo había permitido como costumbre cultural minoritaria, con la condición de que su contenido fuera certificado. Y estaba certificado. Al menos, oficialmente. La campana indicó el inicio del receso. Las conversaciones se alzaron en un murmullo multilingüe, un coro de sonidos viscosos, agudos, guturales, cada especie refugiándose en su idioma natal. Yo sentí el momento. Sabía que no habría vuelta atrás. Mis manos se cerraron sobre el cierre magnético. Un clic seco, seguido de un leve silbido de presión liberada. Un resplandor azul emergió del interior, iluminando mis dedos y proyectando destellos sobre las mesas cercanas. El murmullo cesó. Dentro, sobre un separador metálico, yacía un filete perfecto, marcado con líneas de calor, junto a un lecho de hojas verdes crujientes. La superficie de la carne aún despedía un vapor tenue, perfumado con un aroma que ningún sistema de nutrición sintética podía imitar del todo. Era una carne cultivada en laboratorio, sí, pero con técnicas de replicación celular que la acercaban peligrosamente a lo que el pacto consideraba prohibido. Y, más allá de la química, era innegablemente carne a los ojos y narices de cualquiera en esa sala. Sentí docenas de miradas clavarse en mí. Un cadete de piel perlada en la tercera fila dejó caer su pluma de datos. Asa me observaba con una mezcla de desconcierto y algo más. ¿Anhelo? Rel inclinó su masa corporal hacia adelante, los tonos plateados de sus ojos acelerando en patrones que solo él entendía. La prefecta LYR se detuvo, rígida, a pocos pasos. Sus pupilas verticales se estrecharon. En las pantallas murales, la frase cambió. Un fondo rojo sustituyó al azul habitual, y en caracteres gigantes apareció un mensaje: alerta cultural, riesgo bioético detectado. Al instante, drones de disciplina descendieron del techo,
flotando con su zumbido grave y las luces de advertencia parpadeando. El aula quedó sellada por un campo de contención translúcido que vibraba levemente al contacto con el aire. Cadete Serrano, la voz de la prefecta era un filo. Cierre esa caja y colabore con la inspección. No respondí. Tomé el tenedor de mi lonchera, lo clavé en el filete y lo levanté. El vapor ascendió como un fantasma perfumado. Los drones giraron sus sensores hacia mí. El silencio era absoluto. Entonces llevé el bocado a mi boca y mastiqué, lento, sintiendo como cada fibra se deshacía con la presión exacta, liberando un sabor que reconocía como hogar. Un murmullo de horror recorrió el aula. Algunos alienígenas se apartaron, otros se inclinaron hacia adelante como si temieran perderse algo crucial. La prefecta alzó una mano y los drones avanzaron, pero yo alcé mi otra mano con un gesto calculado. Mi alimento está certificado, dije, proyectando la voz. Origen sintético, trazabilidad cuántica completa. Tengo derecho a audiencia cultural. Aquel derecho, inscrito en las leyes interespaciales, era casi un fósil legal. Permitía que un individuo defendiera una práctica cultural ante una asamblea antes de ser sancionado. Casi nadie lo usaba. Yo estaba a punto de reactivarlo después de décadas de olvido. Uno de los drones se acercó para escanear el filete. El haz azul recorrió la superficie, y entonces ocurrió algo que no esperaba. El lector emitió un pitido distinto, más grave, y proyectó un holograma en miniatura sobre la mesa. No eran datos nutricionales comunes. Era una cadena de imágenes comprimidas, recuerdos sensoriales incrustados en la estructura molecular de la carne. Olores de humo, ecos de voces, un cielo rojizo sobre un mar agitado. Y, en medio de todo, un símbolo antiguo, el emblema de una colonia humana aislada hacía más de 40 años. No había puesto eso ahí. El drone se detuvo, como si procesara la anomalía. La prefecta LYR frunció el ceño, captando el reflejo del holograma. Yo aparté el tenedor con calma. Por dentro, el pulso me golpeaba las sienes. El campo de contención seguía activo. Nadie entraba, nadie salía. Los ojos de toda la clase estaban sobre mí. El dogma que habían repetido toda su vida se resquebrajaba con cada segundo que pasaba, y en ese resquicio se filtraba algo más grande que un simple acto de desobediencia alimentaria. La prefecta dio la orden. Trasladen al cadete Serrano a aislamiento. Y que la comisión bioética se prepare. Mientras los drones me escoltaban fuera del aula, no podía dejar de pensar en el microtestigo escondido en mi filete. Alguien me había convertido en portador de un mensaje prohibido. Y, de algún modo, ese mensaje estaba a punto de cambiarlo todo. Receta prohibida, verdad prohibida. El aislamiento en la Academia Interestelar no era una celda húmeda y oscura. Era peor. Un módulo hermético de paredes blancas sin textura, con luz neutra y sin ventanas, diseñado para que el tiempo se disolviera en una monotonía insoportable. No había reloj, ni ruidos mecánicos que marcaran el paso de los segundos. Solo el latido, constante, de mi propio corazón. Y en el centro de la mesa metálica, la lonchera, sellada ahora con una capa de polímero translúcido que brillaba bajo la luz artificial. La prefecta LYR no me había hecho preguntas. Simplemente me había entregado a los drones de disciplina, que me depositaron aquí sin decir una palabra. Los protocolos eran claros. Cualquier alimento que desencadenara una alerta bioética debía ser analizado por el Ministerio del Pacto, y su portador quedaba retenido hasta que se determinara si se trataba de un error, una provocación o un acto de sabotaje cultural. Yo sabía que no era ninguna de las tres cosas, al menos no en el sentido que ellos imaginaban. Lo que me preocupaba no era la carne. Era el microtestigo incrustado en ella. Esa cadena de imágenes comprimidas no podía haberse generado por accidente. Alguien había manipulado la estructura molecular para almacenar datos, y esos datos habían encontrado su camino hasta mi plato. La pregunta era, ¿quién y por qué? Las horas, o lo que parecían horas, se extendieron en silencio, hasta que finalmente el zumbido del cierre magnético de la puerta rompió la calma. Entraron dos figuras. Una era Rel, el cadete céfalo de mi clase, su forma gelatinosa contenida en un exoesqueleto semitransparente para mantener una silueta humanoide. La otra era Asa, la humana de la colonia, con la mirada tensa y los labios apretados. No deberían estar aquí. El protocolo de aislamiento no permitía visitas sin autorización del ministerio. Fue Rel quien habló primero,
con esa voz líquida que parecía formarse directamente en el aire. Dijo que había revisado el registro sensorial de la clase, y que el microtestigo en mi carne había emitido una señal codificada en un espectro que solo ciertos sensores orgánicos podían percibir. Asa, más directa, explicó que esa frecuencia estaba asociada a redes de resistencia en colonias periféricas donde el consorcio de algas mantenía el control absoluto del suministro alimentario. El consorcio, siempre ellos. Una red corporativa que, oficialmente, garantizaba la nutrición segura y sostenible en más de 500 millar de sistemas estelares. En realidad, un monopolio que dictaba qué se comía, cuándo y en qué cantidad. La prohibición de la carne había sido su victoria cultural más contundente. Al eliminar cualquier competencia en la producción de proteínas completas, habían convertido a todas las especies dependientes de sus biofilms y compuestos de algas. Pero lo que Asa y Rel insinuaban era peor. Ellos creían, y tenían indicios, de que el consorcio estaba adulterando el suministro con algas neuroadaptativas, diseñadas para alterar la química cerebral y generar aversión física y emocional hacia cualquier proteína ajena a su monopolio. No solo eso, esos mismos compuestos podían modular la conducta, reduciendo la capacidad de resistencia y aumentando la conformidad social. En otras palabras, el consorcio no solo alimentaba cuerpos, moldeaba voluntades. El microtestigo, según Rel, contenía memorias sensoriales robadas de una de las pocas biodomos independientes que aún producían proteínas cultivadas fuera del control del consorcio. Esas imágenes, el mar rojo, el cielo agitado, correspondían a Erythra B, una luna industrial abandonada que, según los registros oficiales, estaba deshabitada. Pero si las memorias eran auténticas, allí había actividad, y probablemente clandestina. El nombre de Erythra B resonó en mi mente como una campana de alarma. Durante mi infancia, había escuchado historias sobre ese lugar. Decían que, antes de la prohibición, allí se había desarrollado la tecnología más avanzada para el cultivo celular de tejidos comestibles, replicando texturas, sabores y valores nutricionales de la carne sin necesidad de sacrificar seres vivos. Cuando el pacto entró en vigor, esas instalaciones fueron cerradas, y sus equipos, confiscados o destruidos. O eso afirmaban los archivos públicos. Si la biodomo seguía activa, significaba que alguien había logrado conservar y perfeccionar esa tecnología en secreto. Significaba también que había una vía para romper el monopolio del consorcio, pero hacerlo requeriría exponerlos, y sobrevivir al intento. Asa me contó que su propia colonia estaba completamente sometida al suministro del consorcio. Cada ciclo, las raciones llegaban en cápsulas selladas, y cualquier intento de producir alimento fuera de esa red era castigado como sabotaje biológico. Había visto a personas enfermar gravemente al intentar consumir proteínas no tratadas con el compuesto adaptativo. La dependencia no era solo psicológica, sus cuerpos habían sido condicionados para rechazar cualquier alternativa. Rel, por su parte, parecía fascinado por el microtestigo desde un punto de vista técnico. Explicó que, para incrustar datos sensoriales en tejido cultivado, era necesario manipular las proteínas de forma que almacenaran patrones cuánticos estables, una técnica que requería precisión a nivel molecular y una comprensión íntima de la bioquímica del huésped. No era algo que pudiera hacer cualquiera. Quien lo hizo no solo era un experto, sino que quería asegurarse de que el mensaje llegara a alguien capaz de entenderlo y de actuar. No teníamos mucho tiempo. Si el ministerio analizaba la carne y encontraba el microtestigo, lo borrarían y lo usarían como prueba contra mí. La única opción era extraerlo antes de que lo hicieran. Y para eso necesitábamos acceso a un laboratorio. Rel propuso un plan, aprovechar una ventana de mantenimiento programada en los módulos de nutrición para infiltrarnos en el sector técnico. Allí, utilizando equipos de bioanálisis, podríamos copiar el contenido del microtestigo y destruir el original antes de que los inspectores lo examinaran. La maniobra era arriesgada, pero la alternativa era perder la única pista hacia Erythra B. El escape del aislamiento no fue una fuga espectacular. Rel manipuló los sensores de la puerta, simulando una anomalía de presión que obligó a los drones de vigilancia a retirarse momentáneamente. Caminamos como si tuviéramos autorización, atravesando pasillos donde el zumbido de los sistemas vitales se mezclaba con el eco de nuestros pasos. La mayoría de los cadetes estaban en sus módulos de descanso, y los pocos que encontramos desviaron la mirada. Nadie quería involucrarse. El laboratorio técnico estaba frío y lleno de superficies reflectantes. Columnas de contención para muestras biológicas se alineaban como centinelas,
Y en el centro, la mesa de análisis cuántico. Colocamos la lonchera sobre ella, y reinició el procedimiento de extracción. El polímero translúcido se disolvió con un disolvente incoloro, liberando la carne intacta. El céfalo trabajó con precisión quirúrgica, insertando microagujas que vibraban a frecuencias específicas para liberar los patrones de datos incrustados. Las imágenes comenzaron a fluir en la pantalla del analizador. No eran simples recuerdos, eran fragmentos de una vida. Manos humanas trabajando sobre bioreactores, ajustando flujos de nutrientes, midiendo temperaturas. Rostros curtidos por años de encierro, sonriendo al probar algo. Una cúpula de vidrio que mostraba un cielo carmesí bajo el que se extendían vastos campos de cultivo celular, iluminados por luces blancas como soles artificiales. Y en el centro de todo, un símbolo pintado en la pared, un círculo dividido por una línea ondulante, mitad mar, mitad tierra. Asa lo reconoció de inmediato. Era el emblema de la Asamblea del Fogón, un movimiento clandestino que luchaba por la soberanía alimentaria de todas las especies. Su existencia era un rumor en los canales cifrados de la red, una leyenda urbana para los cadetes. Si esas imágenes eran auténticas, significaba que la Asamblea no solo existía, sino que operaba con una base en Eritrabé. Antes de que pudiéramos extraer todo, las luces del laboratorio parpadearon. El sistema había detectado actividad no autorizada. La alarma no sonó, pero sabíamos que el tiempo se había acabado. Rel selló el archivo en un cristal de datos del tamaño de un pulgar, mientras yo destruía el microtestigo original incinerándolo en una cámara térmica. No llegamos a la puerta. 3 drones del ministerio aparecieron en el pasillo, bloqueando la salida. Sus brazos articulados se desplegaron con precisión mecánica. Pero antes de que pudieran actuar, una figura emergió de la sombra detrás de ellos y desactivó sus núcleos con un pulso electromagnético portátil. Era la prefecta LYR. No llevaba uniforme. Sus ojos verdes se clavaron en los míos, con una voz más baja y firme que nunca, dijo que no había tiempo para explicaciones. Teníamos que salir de la academia. Ahora. En ese instante supe que el juego había cambiado. No estaba solo. Y la prefecta no era solo una instructora del pacto. Era algo más. Algo que, hasta ese momento, había ocultado con tanto cuidado como yo había ocultado mi carne. El banquete del juicio. La nave escuela Hespérides, símbolo flotante de la Academia Interestelar de Convivencia, orbitaba Tau Ceti como una joya fría. Desde fuera parecía invulnerable, pero por dentro sus corredores eran arterias llenas de rumores, y esa semana la sangre circulaba más rápido que nunca. El incidente de mi lonchera ya no era un simple caso disciplinario, se había convertido en un debate abierto en foros internos, una corriente de susurros en decenas de lenguas, una fractura visible en el barniz de la propaganda. La prefecta LYR nos había sacado del laboratorio y, contra todo protocolo, nos había ocultado en un módulo de servicio inutilizado, lejos de los sensores principales. Allí, entre conductos y depósitos de agua reciclada, nos explicó la situación con una precisión quirúrgica. Ella no era, como todos creían, una funcionaria devota del pacto. Formaba parte de una red encubierta de inspectores que investigaban abusos de poder cometidos por el consorcio de algas. Llevaba años recopilando pruebas, pero carecía de un detonante público lo bastante fuerte como para obligar al Consejo del Pacto a escuchar. El microtestigo que había aparecido en mi filete era ese detonante. No solo mostraba la existencia de un biodomo independiente en Eritrabé, sino que además evidenciaba que el consorcio había mentido sistemáticamente sobre la naturaleza de su monopolio. Pero no bastaba con filtrarlo. La propaganda oficial podía destruir cualquier prueba aislada si la controlaban en sus canales. Lo que hacía falta era un acto cultural tan visible, tan arraigado en las leyes interespaciales, que nadie pudiera ignorarlo ni manipularlo sin desencadenar una crisis de legitimidad. Por eso LYR propuso algo que me sorprendió incluso a mí: convocar una audiencia de paladar. Ese procedimiento era una reliquia de los primeros contactos interestelares, una forma de resolver disputas culturales relacionadas con alimentación y costumbres. La regla era simple: si una comunidad acusaba a otra de violar un tabú alimentario, ambas partes debían presentar su alimento ante un jurado multicultural que lo evaluaba con todos los sentidos. El juicio no se basaba solo en leyes escritas, sino en experiencia directa: olor, sabor, textura, historia. Si el alimento era aceptado por la mayoría del jurado como no ofensivo a la dignidad de la vida,
la acusación se retiraba. Si no, la sanción podía ser tan dura como la expulsión de toda una especie de ciertos acuerdos comerciales. Era una apuesta arriesgada. El consorcio podía manipular la narrativa y acusarme de bioterrorismo. Pero LYR sabía algo que ellos no esperaban, que yo podía preparar un banquete capaz de desmontar su mentira en tiempo real, frente a representantes de cientos de mundos, y hacerlo sin violar el pacto, al menos, no en su letra. Los preparativos comenzaron en secreto. Rel se encargó de asegurar un espacio para la cocina, un módulo de prácticas biogastronómicas que llevaba meses en desuso. Asa, con su conocimiento de los hábitos de consumo en las colonias, ayudó a seleccionar ingredientes aceptables para distintas especies. LYR, usando sus credenciales, consiguió una autorización de emergencia para convocar la audiencia en el Ágora de División 0, un recinto inmenso con capacidad para miles de espectadores y transmisión directa a la red interestelar. Durante días, trabajamos como si estuviéramos construyendo una nave, no un menú. La clave no era solo el sabor, era la trazabilidad. Cada ingrediente debía ir acompañado de un registro cuántico verificable que demostrara su origen sintético, libre de daño a seres sintientes. Rel diseñó un sistema en el que las moléculas mismas de cada plato contenían una firma lumínica que, al exponerse a ciertos escáneres, proyectaba un patrón único imposible de falsificar. Pero no era suficiente con que la comida fuera segura según el pacto. Debía ser irresistible. Debía despertar algo que las generaciones nacidas bajo el dominio del consorcio ya habían olvidado: el placer de elegir. Por eso, además de carnes cultivadas de distintos tejidos, muscular, fibroso, gelatinoso, preparé matrices vegetales avanzadas que imitaban sabores extintos, y combinaciones aromáticas que se desplegaban en secuencia, como acordes en una pieza musical. Quería que el jurado y los espectadores sintieran que no estaban comiendo por obligación, sino por descubrimiento. El día del juicio, el Ágora de División 0 se transformó en un anfiteatro sensorial. Cúpulas de gravedad variable se suspendían sobre las mesas para adaptar la densidad de los aromas a las distintas especies. Atmósferas moduladas recreaban las condiciones de mundos lejanos. La luz se ajustaba en temperatura y espectro para no interferir con percepciones cromáticas alienígenas. No había decorado teatral, todo era funcional, diseñado para que nada distrajera del acto central. El jurado estaba compuesto por 12 representantes, 4 humanos de distintas colonias, 4 alienígenas de especies herbívoras, 3 carnívoras y 1 de metabolismo mixto. El resto del público se distribuía en anillos concéntricos, y detrás de ellos, millones de espectadores conectados por transmisión. El protocolo dictaba que el acusado presentara primero su alimento, seguido de una narración de su origen y propósito. LYR introdujo el caso como una disputa interpretativa del pacto, evitando palabras como violación o delito. Luego me cedió el centro del ágora. No hablé de conspiraciones. No acusé al consorcio. En cambio, conté una historia. La historia de cómo los humanos habían aprendido a cocinar, no para saciar el hambre inmediata, sino para transformar lo crudo en algo que podía compartirse. Hablé de la primera vez que un grupo de viajeros interestelares de la Tierra preparó un plato adaptado a los sentidos de otra especie. De cómo el acto de cocinar se había convertido en un lenguaje que cruzaba barreras biológicas. Mientras hablaba, iba sirviendo los platos, uno a uno, en el orden en que la narrativa lo pedía. El primer plato fue una simple infusión aromática, sin proteína alguna, diseñada para abrir los sentidos. El segundo, una matriz vegetal que imitaba la textura de la carne pero con sabor neutro, para que cada especie ajustara su percepción. El tercero fue el más arriesgado, un filete de proteína cultivada idéntico al de mi lonchera, preparado frente al jurado y con su trazabilidad proyectada en tiempo real. Mientras cortaban, masticaban y procesaban, algo cambió en el ambiente. Algunos jurados herbívoros no mostraron rechazo, sino curiosidad. Un carnívoro del sistema Próximo 7, cuya especie había aceptado la prohibición a regañadientes, cerró los ojos como si estuviera recuperando un recuerdo perdido. Incluso uno de los humanos coloniales pareció conmocionado por la intensidad del sabor. Entonces, el jurado solicitó el registro de producción. Y ahí estaba la trampa. La firma cuántica del filete no solo mostraba su trazabilidad hasta un laboratorio seguro en la Tierra, sino que también contenía un fragmento encriptado del microtestigo de Erythra B. Una imagen fugaz del biodomo, apenas un destello en la proyección,
suficiente para que millones de espectadores pausaran y analizaran después. Un mensaje escondido en el sabor. La reacción fue inmediata. Las redes se encendieron con debates, capturas y análisis. El consorcio, atrapado en una audiencia pública, no podía ordenar un corte de transmisión sin admitir que algo estaba mal. Pero contraatacaron de otro modo. Un portavoz emergió en la pantalla central, acusándome de bioterrorismo sensorial, afirmando que había manipulado la comida para alterar la mente del jurado. El público no alcanzó a reaccionar antes de que una tormenta solar golpeara el sistema de comunicaciones. Las pantallas parpadearon, el sonido se distorsionó y la red quedó reducida a canales internos. En medio del caos, la seguridad del consorcio emitió una orden de captura, no solo contra mí, sino también contra LYR y cualquier asociado visible en la transmisión. A través del intercomunicador interno, REL nos informó que la señal de la tormenta solo duraría unos minutos antes de que se restableciera la conexión completa. Eso significaba que teníamos ese margen para desaparecer del ágora. Pero también significaba que el fragmento del microtestigo seguiría circulando en redes independientes, fuera del alcance inmediato del consorcio. Salimos del recinto por un corredor de servicio, con el eco del jurado aún discutiendo entre sí, ajenos a que la batalla cultural que acabábamos de iniciar apenas estaba en su primer acto. LYR nos condujo hacia un ascensor de mantenimiento que descendía a los niveles más bajos de la nave escuela, donde las patrullas eran menos frecuentes. Allí, en la penumbra de un pasillo sin cámaras activas, nos detuvimos para recuperar el aliento. No habíamos ganado nada definitivo, pero algo había cambiado. El mito de que los humanos nunca comían carne se había resquebrajado ante millones de testigos. El símbolo de Erythra B estaba fuera. Y ahora, el consorcio tenía que decidir si perseguirnos abiertamente, exponiendo su miedo, o intentar silenciarnos en la sombra. En cualquiera de los dos casos, sabíamos lo que significaba: la guerra cultural había comenzado. Hambre programada. Las cubiertas inferiores de la Hespérides no aparecían en ningún mapa oficial. Eran un laberinto de corredores de servicio, depósitos de fluidos, conductos térmicos y pasarelas sobre abismos silenciosos. La prefecta LYR nos condujo por allí con la seguridad de quien ha caminado esas sombras muchas veces. Cada curva, cada compuerta de acceso, estaba grabada en su memoria. No era la primera vez que se movía fuera del alcance de los sensores del consorcio. REL cerraba la formación, con su exoesqueleto translúcido brillando débilmente en la penumbra, mientras Asa se mantenía en el centro, cubriéndose el rostro con la capucha de su uniforme para evitar que su cabello humano la delatara si algún sensor residual se activaba. Yo iba delante de ella, cargando la pequeña caja hermética que contenía la copia completa del microtestigo de Erythra B. Era más que un archivo. Era, en esencia, la llave para exponer la manipulación sistemática del consorcio sobre la galaxia. LYR explicó, mientras avanzábamos, que había dedicado los últimos 5 ciclos a investigar lo que ella llamaba la dieta programada. Según sus hallazgos, las algas neuroadaptativas que el consorcio distribuía como base alimentaria para miles de especies no solo estaban diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales más básicas, sino también para introducir cambios sutiles en la química cerebral. El objetivo no era evidente de inmediato: reducir el deseo de proteínas completas que no provinieran de su red, generar aversión hacia alimentos de origen no certificado, y, lo más inquietante, alterar la producción de ciertos neurotransmisores relacionados con la agresión y la iniciativa. En otras palabras, el consorcio estaba cultivando poblaciones más dóciles, menos propensas a rebelarse o cuestionar el orden impuesto. Y lo hacía a través de lo más básico que compartían todas las especies: el hambre. Según LYR, el efecto era acumulativo. Una sola dosis no cambiaba nada, pero tras ciclos completos de consumo, el metabolismo y la neuroquímica se adaptaban a la dependencia. En algunos casos extremos, la interrupción abrupta de esa dieta podía provocar colapsos fisiológicos, convulsiones e incluso la muerte. Eso significaba que cualquier intento de cortar el suministro de un mundo entero sería un acto de genocidio. Era un control absoluto, y precisamente por eso había sido tan efectivo durante siglos. La clave para liberarse estaba en comprender cómo revertir el proceso sin causar un colapso en masa. Ahí es donde el microtestigo adquiría un valor incalculable. Contenía registros completos de técnicas de cultivo de proteínas cultivadas que podían integrarse progresivamente en la dieta, reemplazando las neuroalgas sin provocar un choque fatal. Eran fórmulas,
patrones sensoriales y secuencias de adaptación que ninguna base de datos oficial incluía. Pero había un problema. El microtestigo no era solo una fuente de información, sino también un objetivo de alto valor. Si el consorcio lo recuperaba, no solo destruiría el archivo, lo usaría para rastrear la red clandestina que lo había creado. Y eso significaría la aniquilación del aviodomo en Erythra B y de cualquier otra célula de la Asamblea del Fogón. LYR nos llevó a una compuerta circular marcada con símbolos técnicos que indicaban conducto térmico primario. Tras introducir un código manual en un panel oxidado, la puerta se abrió revelando un túnel ancho, iluminado por el brillo rojo de los intercambiadores de calor. El aire era denso, cargado de vapor metálico. Allí, bajo el rugido constante de los fluidos térmicos, el consorcio ocultaba parte de sus rutas de transporte internas, aprovechando que ningún cadete o civil se atrevería a cruzar esos corredores por el riesgo de quemaduras instantáneas. Avanzamos en fila, saltando sobre tuberías y plataformas suspendidas. El calor se filtraba a través de la tela aislante de nuestros trajes, haciendo que el sudor nos pegara la ropa al cuerpo. Rel, gracias a su fisiología, soportaba mejor las temperaturas extremas, y nos indicaba dónde el metal estaba lo bastante frío para apoyar el pie sin riesgo. Fue en el tercer sector cuando los encontramos, cápsulas cilíndricas de color verde oscuro, flotando lentamente en un canal de fluido refrigerante. Cada una estaba marcada con el logotipo del consorcio y un código de distribución. A través de las paredes translúcidas se veía un biofilm ondulante, pulsando con un ritmo orgánico. Eran las matrices base de las algas neuroadaptativas, listas para ser procesadas y empaquetadas como raciones. El olor era intenso, con un matiz salino y amargo que me revolvió el estómago. LYR me indicó que mirara de cerca. En la superficie del biofilm había un patrón repetitivo de puntos oscuros, imperceptible a simple vista pero visible bajo la luz roja del conducto. No era una imperfección, era un marcador biocodificado, una firma molecular incrustada que permitía al consorcio rastrear cada lote y medir el consumo exacto en cada colonia. Era un sistema de vigilancia alimentaria camuflado dentro del propio alimento. El hallazgo confirmó lo que LYR sospechaba: el control no se limitaba a la química. El consorcio monitorizaba en tiempo real la dependencia de cada población, ajustando las dosis y la distribución para mantener el equilibrio exacto entre su misión y funcionalidad. Un control tan perfecto que resultaba casi invisible, hasta que sabías dónde mirar. No podíamos destruir esas cápsulas. Un corte repentino en el suministro dejaría sin sustento a decenas de mundos. Pero podíamos hacer algo más: alterar discretamente las matrices para introducir un patrón de sustitución que, con el tiempo, fuera reemplazando las neuroalgas por proteínas cultivadas adaptadas a cada especie. Rel tomó muestras rápidas y cargó en su memoria un esquema molecular para trabajar después. Justo cuando nos disponíamos a avanzar, un zumbido distinto se sumó al rugido del calor. Desde una pasarela lateral, 3 drones de patrulla emergieron, con sus ópticas encendidas en un brillo blanco y letal. No eran drones estándar de disciplina. Estos llevaban brazos manipuladores armados con cortadores térmicos y lanzadores de malla. La prefecta LYR no perdió tiempo. Nos indicó desviarnos hacia un puente estrecho que cruzaba sobre un colector de vapor presurizado. Avanzamos con el metal vibrando bajo los pies, mientras el aire se llenaba del silbido agudo de los cortadores encendiéndose. Los drones no disparaban a matar, querían capturarnos. Lo que significaba que el consorcio nos quería vivos, por ahora. Fue Asa quien improvisó la distracción. Usando una pequeña lata de aceite dieléctrico que llevaba en su cinturón, la arrojó sobre el colector, generando una nube densa que cegó momentáneamente los sensores de los drones. Rel aprovechó para manipular una válvula de liberación, liberando una ráfaga de vapor que envolvió todo el puente en un calor insoportable. Corrimos a ciegas, guiados por la voz firme de LYR y por el instinto. Al otro lado, una compuerta de mantenimiento nos condujo a un espacio completamente distinto, un jardín esférico suspendido en gravedad variable. Allí, largas tiras de biofilm cultivado colgaban como cintas verdes y translúcidas, cortando el aire como si fueran hojas de un filo invisible. El lugar era a la vez hermoso y peligroso. Cualquier contacto brusco con esas tiras podía provocar cortes profundos, pues sus bordes estaban reforzados con filamentos cristalinos para mantener la tensión. Era un entorno diseñado para que solo el personal entrenado pudiera moverse sin dañarse. Y ahora nosotros teníamos que cruzarlo.
LYR nos advirtió que mantuviéramos un movimiento constante, sin tocar las tiras y sin alterar el patrón de flujo de aire que las mantenía flotando en su sitio. REL, con su cuerpo semilíquido, se adaptó mejor, moldeando su forma para pasar entre los espacios más estrechos. Asa y yo tuvimos que seguir sus pasos al milímetro. Mientras avanzábamos, no pude evitar notar que algunas de las tiras de biofilm emitían un aroma distinto, más cercano al de proteínas naturales que al de las algas puras. Era una pista. Tal vez el propio jardín estaba siendo usado como banco de pruebas para híbridos que el consorcio aún no distribuía. Si lográbamos tomar muestras, podríamos encontrar una vía para acelerar el reemplazo de las neuroalgas en las colonias. REL recolectó fragmentos con una herramienta de vacío portátil, sellándolos en cápsulas de análisis. Justo cuando terminábamos, el zumbido de los drones volvió a escucharse a lo lejos. Habían encontrado otra ruta para alcanzarnos. LYR aceleró el paso hacia una salida lateral que conducía a un túnel de enfriamiento. El cambio de temperatura fue inmediato. Del calor sofocante pasamos a un frío cortante que calaba los huesos. El aire estaba saturado de neblina, y el suelo, cubierto de una fina capa de escarcha. Era el camino hacia un punto de extracción donde LYR había coordinado encontrarse con un contacto externo. A lo lejos, una luz parpadeante indicaba la ubicación de la esclusa de servicio. Pero antes de alcanzarla, Asa se detuvo de golpe, llevándose una mano al pecho. Su respiración se volvió irregular, como si su cuerpo estuviera rechazando el cambio brusco de ambiente. LYR me miró con gravedad. Era el efecto de la dependencia. Su metabolismo, adaptado a las neuroalgas, estaba respondiendo al esfuerzo extremo y a la ausencia prolongada de su dosis. Si no encontrábamos una forma de estabilizarla, no podría seguir. Y sin ella, perderíamos no solo a una compañera, sino también a la única persona del grupo con experiencia directa de la dependencia en carne propia. LYR sacó de su equipo una pequeña ampolla de emergencia con una dosis mínima del compuesto, suficiente para estabilizarla por unas horas, pero advirtió que no podríamos seguir dependiendo de eso. Mientras ayudaba a Asa a recuperarse, comprendí la magnitud del desafío. No bastaba con exponer la verdad. No bastaba con destruir el monopolio. Había que encontrar una forma de liberar a todos los que estaban atrapados en esa cadena sin matarlos en el proceso. La esclusa se abrió con un suspiro metálico, revelando la silueta oscura de una nave de transporte. Dentro, un piloto encapuchado nos hizo señas para entrar. Era el contacto de LYR, un miembro de la Asamblea del Fogón. Mientras la compuerta se cerraba tras nosotros, dejando atrás el laberinto de calor, frío y cuchillas, supe que estábamos entrando en una fase distinta del conflicto. Ya no éramos simples fugitivos. Éramos portadores de una cura potencial, y de una guerra que nadie había pedido, pero que todos acabarían luchando. La guerra de los sabores. La nave de transporte que nos sacó de la Hespérides no tenía nombre ni insignias. Era una silueta oscura, funcional hasta la austeridad, diseñada para pasar inadvertida entre los miles de cargueros que cruzaban el corredor de comercio de Tau Ceti. Dentro, el aire estaba impregnado de ozono y metal viejo, con un leve olor a especias que no podía identificar. El piloto, cubierto con una capucha y una máscara filtrante, apenas dijo palabra mientras nos conducía a un compartimento sellado en la sección de carga. Allí, LYR desplegó un mapa holográfico que mostraba docenas de rutas comerciales y estaciones nodales del consorcio de algas. No era un mapa de tránsito común. Cada punto estaba codificado con colores y pulsos de luz que representaban flujos de distribución, tiempos de reabastecimiento y patrones de consumo por especie. Era la anatomía de un imperio alimentario, y LYR lo conocía como un cirujano conoce el sistema nervioso de un cuerpo. Explicó que atacar directamente el corazón del consorcio sería inútil. Su poder no residía en una sola base o directiva central, sino en su capacidad de controlar el hambre a través de millones de microdecisiones diarias, qué se come, cuándo se come y cómo se percibe el acto de comer. Para romper esa red sin desencadenar un colapso galáctico, había que hacerlo desde dentro, infiltrando un nuevo sabor en la conciencia colectiva. La idea era tan simple como audaz, usar la misma infraestructura de distribución del consorcio para introducir una transición gustativa que sustituyera gradualmente las neuroalgas por proteínas cultivadas adaptadas a cada especie. No sería un cambio brusco, sino un desplazamiento casi imperceptible al principio, pero irreversible con el tiempo. La clave estaba en crear sabores puente,
diseñados para que el cuerpo y la mente los aceptaran como una evolución natural de su dieta, sin provocar rechazo ni abstinencia. Para lograrlo, necesitábamos 3 cosas. Formulaciones adaptadas a cada especie dependiente, que no solo igualaran el perfil nutricional de las neuroalgas, sino que también despertaran la curiosidad sensorial. Equipos de producción móviles, capaces de instalarse en secreto en los puntos clave de la red de distribución. Un acto público masivo que introdujera el concepto de elección alimentaria como un derecho, no como un privilegio. Rel y yo trabajamos en las formulaciones. Su mente matemática encontraba patrones en la química del sabor como si fueran ecuaciones de equilibrio. Analizábamos muestras de dieta de cada mundo, identificando los compuestos dominantes, los aromas de confort y las texturas que el sistema nervioso asociaba con seguridad. Luego, añadíamos pequeñas variaciones, una nota especiada aquí, un dulzor mineral allá, un cambio casi imperceptible en la densidad de la proteína. No buscábamos sustituir de golpe, sino plantar semillas sensoriales que crecerían con cada ciclo de alimentación. LYR coordinó la red de naves cocina, viejas embarcaciones de carga reacondicionadas con laboratorios gastronómicos de alta precisión. Estas naves viajarían camufladas entre convoys autorizados, instalando microreactores de cultivo en estaciones de comercio y bases intermedias. Cada reactor produciría los sabores puente en cantidades suficientes para mezclarse con los lotes del consorcio antes de su distribución. ASA, aunque aún dependiente de las neuroalgas, insistió en participar. Conocía los protocolos de inspección del consorcio y podía falsificar registros para que las modificaciones pasaran inadvertidas. Su papel era arriesgado. Si la descubrían manipulando datos, la acusarían de sabotaje sistémico, un delito que no admitía juicio público. La primera operación se llevó a cabo en la esclusa de Comercio 14, una gigantesca estación de transferencia en el límite del sector Delta 3. Desde el exterior, parecía un simple nodo logístico, pero por dentro era un laberinto de cámaras de almacenamiento, pasillos de gravedad cero y depósitos criogénicos. Miles de toneladas de raciones pasaban por allí cada ciclo, clasificadas y enviadas a docenas de sistemas coloniales. Entramos como parte de un carguero autorizado, usando identidades falsas proporcionadas por la Asamblea del Fogón. Mientras Rel y ASA se infiltraban en la sección de control, LYR y yo llevábamos un contenedor que aparentaba ser repuestos de bioreactores, pero que en realidad contenía el primer lote de proteínas cultivadas para el plan. El momento crítico llegó cuando accedimos al núcleo de distribución. Allí, enormes tanques de almacenamiento flotaban en suspensión, conectados a un sistema central de mezcla y empaquetado. Para introducir nuestra formulación, había que sincronizarla con el ciclo de homogenización, de modo que se dispersara uniformemente sin alterar las lecturas de control. Rel envió la señal en el momento exacto, y la proteína puente fluyó dentro del sistema como un susurro en medio de un discurso ensordecedor. En menos de 3 minutos, estaba fusionada con el lote que saldría hacia 6 colonias diferentes. Pero el consorcio reaccionó más rápido de lo esperado. Un escuadrón de drones de inspección irrumpió en el núcleo, detectando una variación aromática que no estaba en los parámetros estándar. Las alarmas comenzaron a sonar, y las compuertas de seguridad empezaron a cerrarse. Fue entonces cuando desplegamos el pulso aromático. Era un dispositivo diseñado por la Asamblea, pequeño y discreto, capaz de liberar una nube de compuestos volátiles que no afectaban físicamente, pero que bloqueaban temporalmente los receptores olfativos y gustativos de la mayoría de las especies presentes. El efecto era inmediato. Los drones, incapaces de registrar el perfil aromático, pasaron a estado de espera, y los operarios orgánicos quedaron desorientados durante los segundos suficientes para que termináramos la operación. Cuando las alarmas se silenciaron, nuestro lote ya estaba fuera, camino de su destino. Habíamos ganado la primera batalla, pero el consorcio no era estúpido. Sabían que alguien estaba interfiriendo con su red, y ahora buscarían con más agresividad. De regreso en la nave, analizamos los reportes que llegaban de las colonias receptoras. En los primeros días, no hubo reacciones adversas. En cambio, comenzaron a aparecer comentarios en redes locales sobre un nuevo matiz en el sabor de las raciones. Nada escandaloso, pero suficiente para despertar curiosidad. Era el inicio del cambio. Sin embargo, el consorcio contraatacó con su arma más poderosa, el miedo. Iniciaron una campaña de propaganda masiva, difundiendo mensajes que sugerían que los humanos estaban intentando reintroducir prácticas depredadoras bajo el disfraz de innovación alimentaria.
Reavivaron viejas imágenes de guerras y catástrofes vinculadas al consumo de carne, editadas para parecer recientes. En varios mundos, comenzaron disturbios menores contra productos de origen humano. Era evidente que no podíamos quedarnos en la sombra. El siguiente paso debía ser visible, innegable y, sobre todo, imposible de censurar sin que el consorcio se expusiera como censor. LYR propuso transmitir un evento en tiempo real desde una ubicación pública, donde cocináramos y sirviéramos el mismo plato que había desencadenado todo en la Hespérides, pero esta vez compartido con representantes voluntarios de varias especies. No sería un juicio como la audiencia de paladar, sino un banquete abierto, transmitido simultáneamente por canales independientes y redes clandestinas. La Asamblea del Fogón comenzó a coordinarlo en cuestión de horas. El lugar elegido fue el Mercado Abierto de Cártel, un puerto libre situado en un cinturón de asteroides, famoso por su neutralidad y por su mercado gastronómico interespacial. Allí, los sabores de mundos enteros se mezclaban sin prejuicios, y el control del consorcio era limitado. Cuando llegamos, el lugar vibraba con el murmullo de cientos de especies, luces de neón y olores que se superponían como capas de una pintura viva. En el centro, instalamos una cocina abierta, rodeada de pantallas que transmitían cada movimiento. Rel calibró los reactores de cultivo, Asa preparó las matrices aromáticas, y yo me concentré en recrear el filete exacto de mi lonchera, con todos sus matices y la trazabilidad visible en tiempo real. A medida que el aroma se expandía por el mercado, la multitud se detenía. Curiosos se acercaban, olfateaban el aire y observaban cómo el plato tomaba forma. No había discursos, solo la evidencia sensorial de algo que no encajaba con el miedo que el consorcio intentaba vender. Cuando los primeros voluntarios probaron el plato y reaccionaron con sorpresa, la transmisión ya había alcanzado sistemas que el consorcio no podía bloquear. El mensaje era claro y no necesitaba palabras. No pedimos que comas lo nuestro, pedimos que puedas elegir. Fue en ese momento, mientras la multitud se expandía y los canales independientes replicaban la escena, que comprendí que habíamos cruzado un punto de no retorno. El consorcio no podía permitir que esto continuara, y su siguiente movimiento sería tan abierto como peligroso. Y así fue. En cuestión de horas, recibimos la notificación. El Consejo del Pacto había convocado un juicio final para decidir si la Tierra debía ser embargada y sus colonias puestas bajo ración perpetua. La última cocina. El juicio final no era una figura retórica. Era el mecanismo legal más extremo del Consejo del Pacto, un proceso en el que una especie entera podía ser sancionada de manera irreversible. Si el fallo iba en contra de la Tierra, el consorcio de algas obtendría el control total de nuestras colonias y la población humana quedaría sometida a una ración perpetua bajo su fórmula neuroadaptativa. No habría posibilidad de apelación. El evento tendría lugar en el Anfiteatro de las Especies, una estructura colosal situada en órbita neutral, construida en un asteroide hueco. Era más que un recinto, era un símbolo. Su arquitectura se adaptaba dinámicamente para que cada especie presente pudiera percibirlo como un espacio propio. Lo que para unos era una cúpula de cristal sobre un mar, para otros era una llanura sin horizonte o una cámara subterránea iluminada por hongos. La gravedad y la atmósfera se ajustaban por zonas, haciendo posible que depredadores, herbívoros, acuáticos y aerófilos convivieran en el mismo acto. El día de la audiencia, la convocatoria atrajo no solo a los delegados y al jurado, sino a miles de observadores y millones de espectadores conectados desde mundos lejanos. El consorcio había invertido semanas en preparar su narrativa. Nos pintarían como una especie que, incapaz de controlar su instinto depredador, intentaba reintroducir la carne en la galaxia bajo el pretexto de la elección cultural. Usarían siglos de propaganda y miedo acumulado para sellar nuestra condena. LYE, Rel, Asa y yo sabíamos que no podíamos responder con un discurso cargado de tecnicismos. La batalla no se ganaría con leyes, sino con una verdad que cualquier ser, sin importar su biología, pudiera experimentar. Por eso decidimos convertir nuestra defensa en un acto sensorial sin precedentes, la Mesa de los Mundos. Era una idea que había nacido en los archivos de la Asamblea del Fogón. No se trataba de un banquete común, sino de una secuencia de platos en la que cada cultura presente vería reflejada su cosmología alimentaria sin violencia hacia seres sintientes. Cada preparación llevaba incrustado, en sus moléculas, el registro cuántico de su trazabilidad,
un mapa completo desde la fuente hasta el plato, imposible de falsificar. No había trampa ni artificio. Todo podía ser examinado en tiempo real. La preparación empezó horas antes del juicio. En el centro del anfiteatro, bajo la mirada vigilante de cientos de delegados, instalamos reactores de cultivo, cámaras de infusión aromática y superficies de cocción adaptadas a diferentes atmósferas. Rel calibraba cada módulo con precisión matemática, mientras Asa supervisaba que los registros de trazabilidad se mantuvieran intactos. LYR, como prefecta y miembro del Consejo, había conseguido que la ceremonia se ajustara a un protocolo oficial de presentación cultural, blindándonos temporalmente contra la interferencia del consorcio. Cuando el momento llegó, no pronunciamos un discurso inicial. En lugar de eso, el primer plato apareció flotando suavemente hacia el jurado, impulsado por un campo de levitación. Para unos era un fruto translúcido que emitía luz suave, para otros, una esfera de proteína fibrosa, para los humanos, una ensalada templada de texturas crujientes y suaves. Cada jurado lo percibía adaptado a su biología, pero en todos los casos, la trazabilidad proyectada era idéntica, origen sintético, libre de daño, producido con respeto a cada ecosistema. El segundo plato fue más complejo, una proteína cultivada que reproducía la estructura muscular de un animal extinto de la Tierra, pero generada célula por célula en un bioreactor. El perfil aromático se desplegaba en capas, primero con notas vegetales, luego con un umami profundo. El jurado no podía negar que aquello era carne en todo sentido sensorial, pero sin sacrificio. Las reacciones fueron diversas: sorpresa, curiosidad, en algunos casos, emoción. En ese punto, el portavoz del consorcio solicitó interrumpir la presentación, acusándonos de manipulación emocional a través de estímulos sensoriales extremos. Pero el protocolo de la audiencia, que ellos mismos habían aprobado, nos protegía, mientras la trazabilidad fuera verificable y no se detectara daño a seres sintientes, la demostración podía continuar. Fue entonces cuando presentamos el plato que cambiaría el curso del juicio, la proteína de transición, diseñada específicamente para revertir la dependencia de las neuroalgas sin provocar crisis metabólicas. La sirvimos en su forma más pura, acompañada únicamente de un registro holográfico que mostraba cómo su introducción gradual podía sustituir, en un ciclo, el control bioquímico del consorcio. La reacción fue inmediata. No solo los jurados, sino también delegados y espectadores, podían ver que había una alternativa viable, segura, sobre todo, libre. En medio de la tensión, Asa dio un paso al frente. Su propia biología era la prueba viviente, llevaba semanas recibiendo microdosis de la proteína de transición, y su dependencia de las neuroalgas había disminuido sin síntomas graves. Caminó hasta la mesa, tomó una porción y la comió frente a todos, con la serenidad de alguien que recupera el control de su cuerpo. Su pulso y sus niveles bioquímicos, proyectados en tiempo real, confirmaban la estabilidad. El consorcio, acorralado, abandonó la vía legal y recurrió a la fuerza. Desde el exterior del asteroide, una flotilla de naves de seguridad privada se aproximó al anfiteatro. Sus intenciones eran obvias: interrumpir la transmisión, destruir la Mesa de los Mundos y capturar a quienes la habían organizado. La alarma de defensa sonó en todos los niveles. Pero la asamblea del fogón estaba preparada. Naves cocina que habían participado en las operaciones anteriores activaron escudos térmicos alimentados por los mismos reactores que usábamos para cocinar. Estos escudos, diseñados originalmente para contener calor y presión extrema en procesos culinarios, se adaptaron para repeler proyectiles y rayos cortantes. El resultado fue una defensa inesperada, un muro de calor controlado que mantenía a raya a la flotilla mientras la audiencia continuaba. El enfrentamiento se transmitía en paralelo a la presentación, y eso cambió la percepción de millones de espectadores. El público veía con sus propios ojos que no éramos agresores, sino defensores de un derecho básico, la libertad de elegir qué comer. Finalmente, tras horas de deliberación y con la presión mediática creciendo, el jurado emitió su veredicto. Por mayoría clara, declaró que la Mesa de los Mundos no violaba el Pacto de Bionutrientes, que la proteína de transición debía ser legalizada y que el monopolio del consorcio de algas debía ser disuelto bajo supervisión interespacial. Fue una sentencia histórica. El impacto fue inmediato.
El consorcio, despojado de su control absoluto, perdió en cuestión de ciclos la capacidad de imponer sus neuroalgas. Las biodomos independientes comenzaron a multiplicarse, y la tecnología de la proteína de transición se compartió libremente. El miedo, que había sostenido la prohibición durante siglos, empezó a disolverse. Yo rechacé los honores que querían imponerme. No buscaba estatuas ni títulos, solo asegurarme de que nadie volviera a decidir por el hambre de otro. Por eso, junto a LYR, Reliasa, fundamos La Última Cocina, una escuela itinerante que viajaba de mundo en mundo, enseñando a comunidades enteras a cultivar y preparar sus propios alimentos libres de control. En cada planeta, repetía el mismo gesto que lo había iniciado todo: abrir una lonchera, colocar un plato en el centro de la mesa y decir, sin dramatismos, que todo comenzó con un bocado. No un acto de hambre, sino de elección. Y así, entre aromas, texturas y sabores, descubrimos que la verdadera victoria no estaba en ganar una guerra, sino en devolver a cada especie la capacidad de sentarse a la mesa y decidir por sí misma.